El gobierno venezolano que encabeza Nicolás Maduro y una parte de la oposición representada por la llamada Plataforma Unitaria firmaron este fin de semana en México el segundo acuerdo político parcial desde que en septiembre de 2021 comenzaran los diálogos. Y el acuerdo abre un nuevo capítulo para el país sudamericano en materia de protección social y de consolidación de los servicios básicos. Pero ¿qué implicaciones tiene lo suscrito? ¿Es realmente el camino para la paz en Venezuela? Dejemos que sea el periodista Jorge Legañoa quien nos cuente. Ya lo recibimos acá en el estudio. Jorge, bienvenido. Saludos, buenas tardes para ti, Abdiel, Diana, amigos televidentes. Los diálogos entre el gobierno venezolano y la oposición viven un nuevo capítulo. Y déjeme decirle que no han sido ni pocos, ni todos los fructíferos y felices que se quisiera, porque en varias oportunidades esa propia oposición le ha dado una literal patada a la mesa e incumplido lo acordado. A pesar de todo ese panorama, han sido cientos los llamados de Nicolás Maduro para lograr una paz duradera para los venezolanos. ¿Qué se puede esperar entonces? Solo han pasado 3 días y ya hay algunos viejos dirigentes opositores diciendo que no respaldan el diálogo y los resultados. Lo primero es entender de qué se trata el acuerdo, que es el segundo al que se llega desde que en septiembre de 2021 comenzaron estas rondas de conversaciones en México. En opinión de este comentarista, lo fundamental es la reanudación de los intercambios bilaterales gobierno-oposición, un paso de avance sustancial porque durante meses, casi un año, estuvieron detenidos los diálogos por el reclamo de Caracas de que fuera excarcelado el diplomático venezolano Alex Saab, detenido ilegalmente y extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde, acusado de un supuesto caso de lavado de dinero. Es un paso positivo estas conversaciones y los acuerdos, además de que la esposa de Saab es parte de la delegación venezolana y precisamente ese tema del ex diplomático que está pendiente no creo que sea despreciable para que avancen los intercambios y se lleguen a nuevos acuerdos. Dando seguimiento a lo convenido en septiembre de 2021, las partes se comprometieron a que con la asistencia de los mecanismos de Naciones Unidas se cree el Fondo para la Protección Social del Pueblo Venezolano, lo que le permitirá a la nación bolivariana acceder a miles de billones de dólares secuestrados por el sistema financiero internacional a partir de las medidas unilaterales y coercitivas de Estados Unidos y otros países europeos. En esta primera etapa serán 3.000 millones de dólares los que ingresarán al fondo e irán directamente al financiamiento y atención de 2.300 escuelas, numerosos programas de salud de primer orden y las instalaciones hospitalarias, así como también al sistema eléctrico y aumentar 430 megavatios de generación y potencia y por supuesto la atención directa de las víctimas de las tragedias por las lluvias que han sufrido Venezuela en las últimas semanas. Y usted podría pensar que no es mucho dinero de manera global y que el acuerdo no es tan relevante. Pero si piensa así, déjeme decirle que se equivoca. La creación de estos mecanismos y el fondo abre la puerta a que el Estado venezolano recupere finalmente más de 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares que siguen congelados en bancos extranjeros. Todo ello gracias a las pretensiones presidenciales del títere Juan Guaidó y la complicidad de la administración de Donald Trump. Es larga la lista de bienes y activos de ese país que siguen en manos ajenas a los venezolanos, incluso varias toneladas de oro. Comprenderán entonces los amigos televidentes la importancia de los acuerdos de este fin de semana entre el gobierno y la oposición. El fondo es un mecanismo práctico para el manejo de estos recursos que serán controlados por un comité de verificación integrado por 10 miembros, más el representante observador del Reino de Noruega. Adicionalmente, las partes convinieron retomar la agenda de 7 puntos aprobada el pasado año, entre las que están conversaciones sobre los derechos políticos, las garantías electorales y, algo fundamental, la renuncia a la violencia y la reparación de las víctimas. El año 2022 casi concluye y con él la consolidación, y esto es algo muy importante que quiero subrayar, la consolidación de la paz para Venezuela. Todo logrado en unidad de las fuerzas revolucionarias y chavistas que se han sacudido de algunos oportunistas frente a una oposición cada vez más fragmentada, sin una dirigencia única que los aglutine y con la mala noticia para los opositores
de que la petrolera Chevron acaba de recibir la autorización del gobierno estadounidense para que reanude de manera limitada, dicen ellos, sus operaciones de extracción de recursos minerales en Venezuela, o sea, extracción de petróleo, lo que adicionalmente repercutirá positivamente en la economía de la nación bolivariana. Los acuerdos en México apuntalan lo logrado por el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos 3 años y apuntan a la estabilidad interna tras un lustro de guarimbas y crisis económicas. Hablan de la consolidación del liderazgo de Maduro, la reactivación económica y un nuevo equilibrio de fuerzas con el sector privado, así como también el reconocimiento y aceptación internacional tras la fuerte campaña de descrédito de Estados Unidos y sus aliados, que como vimos en la reciente cumbre del cambio climático, quedó a un lado y Nicolás Maduro brilló como estadista frente a los principales líderes del planeta. Camino a la paz en Venezuela, esperemos, sea definitiva y duradera. Manténgase informado, la verdad necesita de nosotros.